ha ido construyendo, esta aldea se ha ido construyendo ya desde hace 3 años, más de 3 años que se lanzó la convocatoria del Papa Francisco junto con las demás villas. Em, y bueno, conformada siempre por diferentes perfiles. Bueno, como lo mencionabas al inicio, bueno, un servidor con proyecto de banco de tiempo enfocado en poner el piso parejo, ¿no? En cuanto a lo que nos acomuna, como el tiempo, como factor de igualdad. Y bueno, pues eso también me hace recordar lo que mencionaban al inicio sobre lo que mencionaba el Papa, que las desigualdades contaminan. Entonces, bueno, pensar en este ciclo de contaminación, desigualdades, es algo que va muy ligado. Y bueno, les quiero presentar antes que nada el equipo de la Villa, los que estuvimos presentes el día 23 de septiembre en el Instituto Seráfico. Bueno, recordemos que el Instituto Seráfico fue uno de los organizadores de aquel encuentro en Asís. El Instituto Seráfico bueno, representando precisamente esta parte humana de dar la dignidad a todas las personas y buscar el desarrollo pleno de todas las personas a pesar bueno, de que tengan algún tipo de problema que pueda obstaculizarlos o que normalmente en la sociedad tradicionalmente pueda provocar el descarte de las personas. Bueno, aquí la persona está al centro y se da esta dignidad. Bueno, tuvimos y todavía, bueno, contamos con la presencia de personas de varios países, Guatemala, Portugal, Brasil, Argentina, España, Italia, República Democrática del Congo, Sri Lanka, entre otros. Bueno, los podemos ver ahí y bueno, algunos que estuvieron en pantalla. Fue una jornada sumamente enriquecedora para profundizar sobre estas reflexiones, teniendo en cuenta la diversidad de perfiles que estaban presentes. Y esto lo menciono también para remarcar que en la economía de Francisco, a partir de diferentes perfiles, no solo economistas de profesión, sino diferentes áreas de estudio, pues también vamos reflexionando este problema. Y a partir de bueno, de toda esta jornada, de todo este trabajo, pues llegamos a un compromiso que fue reducir las desigualdades en todos sus dominios, encarnando un pacto vivo, ¿no? Con los más vulnerables de nuestras comunidades, de cada una de nuestras comunidades. Recordemos que el Papa Francisco nos llama a la acción, a meter las manos en lo concreto, en lo que tenemos día a día, creando espacios significativos para que todos puedan ser escuchados de manera significativa, poder también participar plenamente y poder tener también poder en toma de decisiones, ¿no? A través de la educación inclusiva. La educación que pues veíamos que es un factor fundamental, fundamental y que bueno, también más adelante pues nos hablarán un poco de ello. También priorizando el bien común, decíamos a través del desarrollo de paradigmas económicos, sociales, ambientales y, bueno, políticas públicas alternativos que sean congruentes con la dignidad de todos. Bueno, vemos que esto toca, ¿no? Toca todos los ámbitos, bueno, lo económico, lo político, lo social, que bueno, a fin de cuentas también son temas que se abordan en todas las villas y vamos viendo que todo tiene pues conexión con todo. Pero bueno, ese es el compromiso al que llegó esta aldea, aldeas que están vivas y por lo mismo, pues también abiertas siempre a nuevas participaciones. Y bueno, pues hablaré un poco de nuestro decálogo, que bueno, en realidad eran 9 puntos, que siempre es trabajo en proceso, trabajo que nos lleva a nuevas reflexiones. Un punto era pues el impacto ambiental. Buscamos o queremos promover o pedir también nuevos modelos de desarrollo de base comunitaria y, bueno, potenciar la educación ecológica, ¿no? Para posibilitar la inteligencia colectiva en tomas de decisiones. Hemos visto también, bueno, el día de ayer, por ejemplo, también veíamos foros sobre temas de impacto ecológico, bienes y servicios esenciales, reformas, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud que son fundamentales y que se necesita, ¿no? Definir y también legislar a partir de eso. Eh,
Y bueno, como decíamos, la acción local en nuestras comunidades. Y bueno, acciones concretas, no hablar con gente en específico. El tema de la educación, que realmente es algo transversal, usar nuestra posición o bueno, lo que tenemos, los recursos con los que contamos para hacer voz en nuestras comunidades para decisiones participativas en cuanto a calidad y acceso a la educación, que es algo que necesitamos, algo fundamental. El derecho a la ciudad, a tener condiciones a tener decisiones, bueno, tener el derecho, ¿no? A tener una vivienda digna, que es algo fundamental. También el tema de ingresos, reconocer necesidades de colaboración, ¿no? Con quienes experimentan, pues, desigualdad, poder colaborar con ellos para así vivir lo que nos pide pues el Papa Francisco y bueno, teniendo como modelo a San Francisco y a Santa Clara. También decíamos, ¿no? El espacio de compartir, ¿no? En los territorios, generar oportunidades, ¿no? Para incluirlas en la agenda política que decíamos que es necesario, ¿no? También legislar de manera local en los territorios. Y bueno, hablamos también sobre los derechos fundamentales, asegurar un Estado, ¿no? Que reconozca el desarrollo en diferentes temas, en, bueno, oportunidades, tener oportunidades, la erradicación del hambre, la pobreza, potenciar las capacidades de las personas, la tributación equitativa, fortalecer la solidaridad, ¿no? Como base del contrato social. Y en temas de oportunidades, decíamos fortalecer la solidaridad y la fraternidad como base del contrato social para pues garantizar un estado de bienestar, que es fundamental, que todos tengamos oportunidades, que no tengamos obstáculos como pobreza y hambre para poder pues salir adelante. Y bueno, también siempre el tema de género, ¿no? Que bueno, por ejemplo, también suele abordarse en otras villas, ¿no? Por ejemplo, pues mujeres y la economía. Y bueno, sobre brechas que tenemos en la economía actual. Y bueno, en el caso de nuestra villa, pues las brechas también que surgen en temas de minorías que puedan tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. Bueno, esto fue un poco lo que fuimos trabajando en nuestra villa y reitero, pues es un espacio abierto, un espacio vivo, eh, un espacio vivo que pues vamos trabajando, vamos desarrollando y al que pues invitamos, ¿no? Que personas también que deseen puedan unirse y bueno, puedan seguir construyendo con nosotros, también como parte de este diálogo. Bueno, eso fue el tema de las villas, bueno, la villa CO2 de las desigualdades. Y bueno, para profundizar sobre este tema, en tema de bienes comunes, quisiera presentar a nuestro primer panelista del día de hoy. Quisiera presentar al doctor Álvaro Remis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Santiago de Chile. Estudió teología y educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y filosofía moral en la Universidad de Valencia, España. Su disertación doctoral fue sobre ética y democracia, titulada Procomún y democracia, hermenéutica crítica de las instituciones de los comunes. Ha sido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la Asociación Chilena de ONGs, investigador de la Universidad British de Ámsterdam, y bueno, ha recibido varios premios y dictado conferencias en América Latina y Europa, con intereses de investigación sobre ética aplicada, en particular la ética de Cao Appel. Y bueno, su especialidad específica sobre crítica del individualismo posesivo desde las propuestas de la economía, de la ética económica contemporánea. Bueno, maestro Álvaro Remis, le doy la bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. ¿Cuánto tiempo dispongo para la intervención? 20 minutos. 20 minutos, muy bien. Agradezco muchísimo la invitación a este panel, además de poder compartir con Ricardo y poder tener el tiempo para poder conversar sobre estos temas que creo que son de enorme relevancia
en el ámbito del Congreso que nos convoca, tratando de perfilar una economía alternativa que tienda fundamentalmente a los intereses de quienes han sido excluidos de las perspectivas del desarrollo, las perspectivas del progreso y sobre todo de la inclusión en las políticas públicas y en el campo también de los derechos fundamentales. El resguardo de la dignidad de las personas es también algo que se debe traducir en una racionalidad económica diferente. Y para eso me pidieron que pudiera compartir con ustedes algunas ideas sobre el concepto de lo común, los bienes comunes, los commons en inglés, la experiencia de la propiedad que transita entre lo estatal y lo privado en un ámbito intermedio, pero que tiene una enorme riqueza porque en toda su manifestación y en su diversidad se puede expresar allí una búsqueda y un reconocimiento de algo que está construyéndose a partir de lo que podríamos llamar una economía colaborativa, una economía del don, de la reciprocidad, que no es necesariamente una economía solamente altruista, sino que también busca el desarrollo individual, busca también las vías de progreso personal, pero en una vía que no está centrada solamente en ese objetivo, sino que también redunda en un bien general. Eh, para ponerlo en contexto, cuando nosotros tomamos un libro de economía como el clásico, cualquiera, de primer año de la carrera de economía, como el de Samuelson u otros, siempre vamos a encontrar una división de los bienes económicos, ¿no? Y los encontramos divididos binariamente en bienes públicos, estatales, o bienes privados, en manos individuales. Obviamente, uno podría entrar después a complejizar ese análisis, pero si uno va al sentido común, va a una exploración, por decirlo así, normal de estos temas, siempre encuentra que esos son la forma como se dividen los bienes de manera tradicional, binaria, en este mundo donde está lo privado y está lo estatal, y sin embargo se oculta la experiencia cotidiana que todos los días encontramos al salir a la calle de lo común. Lo común está en nuestra puerta, ¿no? Está en una experiencia simplemente de salir a recorrer las calles, ¿ah? Donde encontramos múltiples formas de compartir un recurso compartido por distintas experiencias, de poder encontrarnos con personas que construyen formas de explotación o de extracción de recursos a partir de un recurso natural. Lo hacen de manera cooperativa, lo hacen a partir de algún tipo de propiedad ya consagrada por la ley, como una cooperativa, o lo hacen de una manera espontánea, teniendo que compartir por la fuerza de los hechos, ¿no? Algún tipo de espacio común. Y eso obviamente no ha sido suficientemente valorado por la teoría económica hasta los años recientes, ¿no? Obviamente, si uno va atrás, va a encontrar que la tradición premoderna, ¿no? Anterior, por decirlo así, a la Ilustración, sobre todo la tradición medieval económica, estaba construida sobre la base del reconocimiento de estas formas de propiedad compartida o común. Sin embargo, la modernidad de alguna forma fue opacando esa mirada y la sociedad por acciones, o la acción del Estado, en ambos sentidos, ¿no? Monopolizó la idea de propiedad. Sin embargo, en los años recientes, como estaba planteando, ¿no? Hay una figura que es muy relevante para poder analizar este debate, que es la economista y politóloga Elinor Ostrom, ¿ya? La única mujer que ha obtenido el Premio Nobel de Economía, o el llamado Premio Nobel de Economía, premio del Banco de Suecia de Economía, justamente por su obra sobre los bienes comunes, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Elinor Ostrom en síntesis? Ella trata de responder a un antiguo texto, o un texto de los años 60, del año 68, llamado La tragedia de los comunes, ¿no? En los años 60,
se describe este texto con la idea de poder gestionar lo que podría ser la aporía o la dificultad, la trampa, los conflictos que están ligados a la administración de lo común. Este texto lo escribió Garrett Hardin, un especialista en ecología, pero cuya conclusión era un poco desalentadora, debido a que decía, en síntesis, que la realidad de los recursos comunes implicaba que hubieran claras determinaciones de propiedad, y eso exigía que se adscribieran o al modelo de la propiedad privada individual o sociedad de acciones, o al modelo de la propiedad estatal bajo un modelo de propiedad monopólica del Estado. Y que toda otra forma de administración de lo común estaba condenado a lo que él llamaba la tragedia. Es de ahí la idea de la tragedia de los comunes. Ese texto, La tragedia de los comunes, hizo mucha escuela y fue generando mucho impacto en distintos momentos en la tradición de la enseñanza y la discusión de estos problemas. Sin embargo, el Elinor Ostrom se aboca a la tarea de tratar de someter a esa tesis a prueba. Y para eso analiza, ¿no?, a partir de un campo enorme de estudio, de casos recopilados en todo el mundo, trata de probar esa tesis y descubre que esa tesis es relativa. La propiedad común o la experiencia de lo común es posible. No es necesariamente trágica, ¿no?, su desenlace, ¿ya?, sino que lo común es posible si se dan ciertas reglas. Por lo tanto, existen experiencias exitosas en la administración de lo común, existen experiencias, por decirlo así, fracasadas, y existen experiencias que son intermedias, que por lo tanto transitan entre ambos polos. Y lo que ella trata de describir es, bueno, cuáles son las condiciones, cuáles son las reglas de uso, de apropiación, de administración, que nos vienen a tratar de orientar en una administración virtuosa de lo común. Y ella describe 8 reglas que son ampliamente desarrolladas en su obra, y que describen más bien la idea de que, bueno, primero, todo espacio común debe tener unas reglas, por decirlo así, de inclusión y exclusión, de quiénes son los que están incorporados en su administración. Debe existir, por llamarlo de alguna manera, una cierta soberanía de estos actores respecto a este recurso, para que puedan decidir sobre su propia administración. Debe existir un reconocimiento del Estado, de las autoridades administrativas, de la legitimidad para la autonomía de este ente intermedio en su administración. Debe existir un análisis de carga del recurso que están administrando, es decir, no es lo mismo administrar un recurso con una carga específica alta que un recurso que es altamente resistente y que puede ser administrado de otra manera. La capacidad de carga de los recursos de uso común, por lo tanto, es muy importante de ser analizada. En tercer lugar, o en cuarto lugar, vienen todos los temas de las reglas de sanción y castigo a quienes infrinjan esas reglas, ¿no? Y quienes no contribuyan o se puedan denominar free riders o polizones, quienes se aprovechan, por decirlo así, de la administración común para sus beneficios individuales, ¿no? Y eso es muy importante que se aplique, según Elinor Ostrom, en una escala progresiva, es decir, de que las sanciones sean graduadas, que no sean demasiado leves al inicio, pero tampoco demasiado fuertes, es decir, que sean incrementales en el ciclo de su administración. Y por último, podríamos llamar lo que son las escalas de la gestión, es decir, la posibilidad de generar estructuras donde se dan anillos concéntricos de administración, desde lo más pequeño y local
a niveles intermedios y niveles mayores que permitan administrar recursos de mayor escala, a partir de lo que se llaman instituciones anidadas. ¿Ya? Instituciones anidadas son pequeñas escalas que se van ampliando progresivamente a partir de estructuras de administración mayor y que a su vez responden unas con otras en lógica de lo que se administra compartidamente. ¿Qué importancia tiene esto en términos de nuestro enfoque de lo común? Que el análisis de Elinor Ostrom y de otros autores similares creo que instalan la tesis de que la economía colaborativa del común, la economía solidaria, la posibilidad antropológica de colaborar es viable, pero no es algo instalado por, decirlo así, por condición de naturaleza humana. Es algo que se debe construir a partir de un aprendizaje progresivo, institucional, que permita a las personas incrementar sus capacidades en la lógica de la colaboración, en la lógica de la capacidad de administrar cooperativamente el entorno. Y por lo tanto, anula dos tesis que son muy contradictorias. Por un lado, la tesis de la tragedia de los comunes, la idea de que solo adquiriendo los recursos naturales o los recursos virtuales, intangibles de la cultura, o los comunes del conocimiento, a la propiedad pública o privada, es decir, a un propietario individual, ya sea el Estado o ya sean los privados, o la idea ingenua de que la colaboración es algo espontáneo, algo que simplemente no requiere regulación y que se debe dejar al amparo del libre arbitrio y la autoorganización social de manera automática. Ambas tesis son, por decirlo así, rechazadas en la perspectiva de los estudios de la profesora Elinor Ostrom. A partir de allí, los estudios de Ostrom yo creo que han despertado interés en múltiples esferas y han logrado que otros investigadores, investigadoras y sobre todo actores del mundo económico puedan avanzar en el desarrollo de perspectivas similares, ¿no? Eso se ha dado la gestión de recursos que podemos llamar intelectuales o intangibles. Por ejemplo, la gestión colaborativa para la creación cultural o la creación de lo que llamamos, ¿no? El software libre, o la creación de conocimiento que no se rige por la lógica de la patente o del derecho de propiedad intelectual tal cual se ha ido estableciendo tradicionalmente. Ya han surgido nuevas exploraciones, por ejemplo, Creative Commons u otras formas de administración de la propiedad intelectual que desagregan esos derechos para que de alguna forma puedan transitar en un espacio colaborativo donde hay derechos que pueden ser compartidos y otros son resguardados de manera individual. ¿Ah? Y eso permite, por decirlo así, el despliegue y el desarrollo colaborativo de redes de aprendizaje. Ahí surgen, por ejemplo, debates sobre la creación de valor peer-to-peer o por medio de nodos o de redes de valor donde más que la apropiación individual se busca la colaboración para la construcción de un nuevo producto, de un nuevo servicio, que en cierta forma supera la idea de la competencia y empieza a buscar la colaboración recíproca, ¿no? Con la idea de lograr un producto mejorado, ¿ah? Que supera las aporías que justamente las lógicas de la propiedad intelectual o las patentes suelen clausurar el avance científico y tecnológico sí, y tratan de orientar su producción a la satisfacción de las necesidades de las personas de manera más directa. Otro ámbito donde yo creo que se ha dado mucho la discusión sobre los comunes en el último tiempo está ligado a la administración urbana, ya el urbanismo basado en una lógica colaborativa donde se revaloriza la apropiación social de los espacios públicos. No solo bajo la lógica de que el municipio o el ayuntamiento sea el que se encarga de la administración de esos espacios, sino la incorporación de la participación activa de la ciudadanía en la administración
de esas, de esa, de esos recursos, que pueden ser desde una plaza hasta una biblioteca, una escuela, un espacio asociativo, un parque, un recinto destinado a la infancia o a los adultos mayores. Creo que ahí hay un enorme despliegue de creatividad. Vemos muchos aportes del urbanismo en la lógica de la construcción del común bajo una perspectiva crítica. En otra esfera, uno va viendo también su avance en el reconocimiento de la necesidad de la administración común de los bienes comunes naturales. Y eso tiene mucho que ver con la discusión sobre el SEO, las desigualdades en términos de los impactos climáticos. Obviamente, cuando se amplía la participación y se generan redes colaborativas para la administración de los recursos naturales, eso genera también impactos positivos en estas materias, ¿no? Y eso ha sido parte del enfoque que se ha centrado, digamos, eh, la discusión de la ecología política latinoamericana, donde ha hecho enormes avances, gente que ha destacado la necesidad de constitucionalizar la defensa de los comunes en distintos países de la región. En particular el agua, ¿ya? Como un recurso que en la crisis hídrica que estamos viviendo necesita una protección a partir de un enfoque de estas características. En síntesis, y con esto quisiera comenzar a terminar, yo creo que estamos en un tiempo donde las crisis ambientales y sociales combinadas exigen de alguna forma sensibilidad para una revalorización de un modelo de administración de lo común que tenga en cuenta la función social de la propiedad, ¿ya? Este concepto ha sido olvidado, por decirlo así, por la jurisprudencia en las últimas décadas, ¿no? Centrándose todo en la defensa del derecho de propiedad individual como un absoluto, o un fetiche de la propiedad estatal como un recurso que va siempre a defender el interés común, pero muchas veces olvidando que el Estado también es un actor monopólico y excluyente y que está capturado a veces por intereses también particulares. Entonces, el enfoque de los bienes comunes como un enfoque teórico práctico permite superar esa aporía y darnos espacio para una discusión respecto a la necesidad de administrar colaborativamente lo que es de todos y de nadie a la vez, ¿no? El aire, de hecho, es el espacio donde en primer lugar vemos esa diferencia. El clima es un espacio que es de todos y no es de nadie a la vez. Y por lo tanto, cualquier desafío como el que enfrenta hoy día la COP, ¿no? En Egipto, requiere una administración colaborativa y compartida, donde el mismo clima no reconoce ni fronteras, no reconoce quiénes son los emisores y quiénes son los afectados por sus efectos, ya sea positivos o sus externalidades. Y por lo tanto, salir de la lógica del interés particular requiere unas normas y unas reglas de apropiación, de uso, como las que propone la profesora Elinor Ostrom, que creo que son aplicables también a la crisis ambiental. Necesitamos establecer, por lo tanto, a la hora de abordar las desigualdades en la crisis climática, reglas de apropiación y de uso, ¿no? Reglas que sean incrementales y que sean vinculantes a nivel global. Sin ello, vamos a seguir estando en un debate eterno donde es imposible avanzar en las regulaciones que exige el proceso, digamos, de abordaje de los impactos del cambio climático en toda nuestra convivencia. Exige también el debate climatológico un análisis sobre una gobernanza global, gobernanza global permanente, estable, que permita ir más allá de los acuerdos intergubernamentales y que aborde también la participación de la ciudadanía en ese ámbito, ¿no?
Estamos lejísimos de eso, ¿no? Estamos totalmente bloqueados en un debate donde los intereses empresariales o los intereses de los estados chocan, ¿ah? Y al mismo tiempo excluyen a la ciudadanía en su deliberación. Y por lo tanto, abordar un quiebre en ese paradigma supone entrar en la lógica de lo común entendido como un quiebre con el individualismo posesivo. ¿A qué entendemos como individualismo posesivo? Como el paradigma que coloca al individuo como poseedor absoluto para usar y abusar de lo que es suyo. El principio de uso y abuso ha marcado la idea de la propiedad como aquello que la define sustantivamente, ¿no? Si algo es mío, tengo derecho a usarlo, pero también a destruirlo. Y en el caso de lo común, justamente se define por lo contrario. Si algo es común, es algo que tengo que usar con respeto y tengo que resguardar para las generaciones futuras. Y no tengo derecho a destruirlo, justamente porque no es mío. Pero tengo acceso a él, tengo acceso a sus atributos y tengo acceso a sus beneficios, pero de una manera que se asemeja a a la mayordomía bíblica. En la tradición bíblica vemos cómo la lógica de la propiedad está entregada bajo el principio de usufructo, ¿ya? El usufructo que entrega el creador a las criaturas para su determinado desarrollo, para su crecimiento, para su bienestar, pero sin ser plenamente dueños absolutos de estos espacios, ¿no? La creación es entregada al ser humano para su pleno desarrollo y usufructo, pero finalmente en la tradición bíblica era Dios el propietario final de este universo. Esa lógica, tal vez mítica, tiene un trasfondo beneficioso para nuestro tiempo, ¿no? Donde creemos ser absolutamente dueños y señores de todo, pero al mismo tiempo déspotas frente al medio ambiente y la administración de las crisis y sus beneficios. Sentimos que somos dueños de nuestro propio progreso y también dueños de nuestras desgracias. Si saliéramos de ese paradigma y entramos en la lógica de la colaboración, creo que entraríamos también en un ámbito donde muchas de nuestras crisis internacionales, nuestras crisis de convivencia, nuestras crisis ambientales, podrían ser superadas. Lo que se ha llamado hoy día CO2 de las desigualdades es simplemente, como llamamos, ¿no? El efecto de un paradigma propietario excluyente que está basado en una racionalidad que es altamente individualista. Para salir de este efecto necesitamos, por lo tanto, comprendernos como seres en relación, incorporar un aprendizaje activo de nuestros propios aprendizajes sobre la cooperación humana en el ámbito económico, a partir de todos los avances que se han generado en las últimas décadas, ampliar nuestro conocimiento y nuestra capacidad de acción colectiva. Nuestras normas jurídicas deben ser adaptadas también a ello, ¿no? Nuestros marcos jurídicos están hoy día ampliamente centrados en la defensa de este individualismo posesivo que se centra o en la defensa de los intereses del Estado como propietario o de los individuos como propietarios. Y en cambio, la propiedad común está totalmente desprotegida. No existen en nuestros ordenamientos constitucionales el mismo grado de protección jurídica para la propiedad individual o la propiedad estatal frente a la propiedad común. Y eso requiere una reflexión y una acción activa para poder resguardar ese tipo de protección. Finalmente, bueno, agradezco el tiempo para poder haber abordado estos temas. Los que quieren abordar más el punto, ¿no? Les dejo este texto que creo que resume buena parte de mis investigaciones en la materia. Hay algunos otros artículos o papers, pero este texto se llama Bienes comunes y democracia, crítica del individualismo posesivo. Se puede encontrar en librerías, creo, en versión electrónica también para descarga. Y agradecería mucho el poder
profundizar a partir de su lectura, que creo que es difícil, digamos, de sintetizar en estos minutos, pero creo que he tratado de expresar la tesis fundamental a partir de esta discusión. Muchas gracias. Pensar en la colaboración más que en la apropiación. Le agradezco, maestro Álvaro Remis, por su participación. Nos da sin duda muchos elementos para pensar en a qué le estamos dando prioridad. Y bueno, creo que definitivamente sí pensamos en cómo podemos colaborar, y la idea de colaborar precisamente para en la administración, uso de estos bienes. Sin duda creo que vamos a necesitar un cambio de paradigma y vamos a generar un cambio de paradigma. Bueno, a continuación presento al profesor Ricardo Burri, que bueno, nos hablará de la experiencia de el programa Amartya Sen. Les platico un poco. Él es licenciado en Administración por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto de la Cátedra Administración 1 de esta facultad, profesor titular interino de los seminarios de grado Repensando la Práctica Profesional desde la perspectiva ética y del desarrollo humano, la cara humana de las ciencias económicas, una visión holística de los problemas sociales, entre otros artículos y bueno, seminarios. También es coordinador del programa de formación ética y desarrollo humano, programa Amartya Sen de la Secretaría de Extensión Universitaria de la FCE desde el año 2011 a la fecha. Director de proyectos de extensión acreditados y subsidiados por la Universidad Nacional de La Plata desde 2010, integrante del Banco de Evaluaciones de Proyectos de esta universidad desde 2007, coautor de libros como Hacia una universidad humanamente responsable y Contabilidad socioambiental en entidades que aplican la metodología de Grameen, una experiencia de extensión en la Asociación Barrios de La Plata. Bienvenido, maestro Ricardo, le doy la palabra. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias en la organización por invitarme y ser parte de este panel. Movilizado también por las palabras de Álvaro Ramis, me parece muy interesante y muchas cosas me ayudan a profundizar en algunas cuestiones que quería compartir con ustedes. Como bien decía Juan Pablo, la idea de estos 20 minutos es exponer alguna experiencia en innovaciones en la formación, en la Facultad de Ciencias Económicas, algún trabajo en red con otras universidades, y eso cómo lo vinculamos con la involucración en el territorio, digamos, en el cual tiene injerencia la universidad y en esos diálogos que generamos o intentamos generar con distintos actores de la comunidad. Voy a compartir pantalla para acompañar un poquitito las palabras. La presentación la estructuro en algunos conceptos muy introductorios, porque ya algo se habló en la misma introducción del panel de esta mañana, lo mismo que en la introducción de los paneles de ayer. Alguna mirada muy rapidita sobre cuál es la realidad que estamos concibiendo, que nos está interpelando, la experiencia del programa de información ética y desarrollo humano y los seminarios, y el impacto en los territorios y algunas reflexiones finales. Ya hoy teníamos algunas imágenes, ¿no? Claramente estamos en un mundo que tenemos una realidad que nos tiene que movilizar y sacar de nuestra zona de confort, de nuestra zona de privilegio que tenemos en la universidad, o nuestros trabajos, o nuestras posibilidades que tuvimos por acceder a estudio. Pero si uno mira un poquitito para afuera, sale de las miradas automáticas y percibe la realidad de otra forma, de distintas situaciones muy cerquita de nuestros lugares, a 10, 15 minutos del centro de mi ciudad o a lo largo de todo el planeta, realidades realmente que nos tendrían que movilizar y llamar a la transformación en forma urgente, en forma inmediata. Hambre, trabajo infantil, desnutrición, violencia de género, inequidad, desigualdad,
guerras, pandemias, migraciones forzadas, degradación del ambiente, exterminio de especies, un montón de cuestiones que nos están de alguna forma interpelando, ¿no? La pandemia en particular nos movilizó mucho como comunidad. Yo en algún momento tuve alguna ilusión, ¿no?, que nos iba a llevar a incrementar, a cambiar nuestro grado de conciencia, a darnos cuenta de la interdependencia entre todo lo viviente, interdependencia entre todos los humanos, pero también con las demás especies que integran el planeta. Me parece que todavía para ese salto nos está faltando, digamos, un grado de conciencia y una masa crítica suficiente, ¿no? La encíclica Laudato Si del Papa nos motiva a esto, y tantos otros autores o tantos otros nos están movilizando, pero pareciera que no tenemos el nivel de conciencia espiritual, social, planetaria, para darnos cuenta de esta interdependencia. Y esto, de alguna forma, ¿cómo lo vinculamos nosotros en el caso de la universidad, ¿no? Leonardo Boff plantea que ante esta realidad hay que interpelar las raíces fundamentales que llegaron a generar este estado de situación, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que predominan en nuestros paradigmas, predominan en nuestras ideas, predominan en la formación que llevamos adelante en nuestras universidades, predominan en nuestro ejercicio profesional, que lleva a que generemos esta situación y no tengamos la capacidad, la fuerza para transformarla con mucho más rápidamente, dando lugar a tantas iniciativas que se están desarrollando? En ese contexto, reflexionamos sobre la responsabilidad social de la universidad, tomando a François Vallée, habla que es un modelo ético de universidad que cuida los impactos que genera la misma, y extiende la universidad como una organización reflexiva entrada en su territorio, ¿no? Entonces, la idea acá de cuidar los impactos, de reflexionar sobre los impactos, de medir los impactos cognitivos, educativos, sociales, organizacionales, en una reflexión permanente, colectiva, y vinculada con el territorio, vinculada con lo que está pasando afuera, ¿no? Salir de la universidad en su torre de cristal, ¿no? Todos estos impactos que recién enumerábamos rápidamente, educativo, organizacional, social, cognitivo, están íntimamente relacionados, ¿no? No podemos pensar que tenemos algunos impactos sociales porque hacemos algunas actividades de extensión, porque colaboramos en alguna forma con algunas organizaciones, con el Estado, la sociedad civil, y con eso estamos haciendo las cosas bien cuando seguimos formando con paradigmas que fortalecen digamos, la situación actual y los privilegios y este ámbito o esta mentalidad posesiva que bien nos ilustraba algo, ¿no? Entonces tenemos que revisar el conjunto de la universidad, de nuestros planes de estudio, lo que investigamos, lo que formamos, los valores que transmitimos en nuestras prácticas concretas y el impacto en los territorios que generamos. Creemos que los jóvenes nos interpelan, que hay muchísimos jóvenes, ¿no? Cristina lo comentaba hace un rato, ¿no? Muchísimos jóvenes que quieren comprometerse o que se están comprometidos. Y a veces nosotros no le damos esos espacios para que se puedan comprometer y no los acompañamos en ese compromiso y no escuchamos sus voces y su clamor, ¿no? Hay una masa crítica, pero requiere ser ampliada. Una masa crítica con mayor conciencia requiere ser ampliada, requiere ser visibilizada, requiere que tenga mayores espacios, y en eso creemos que la universidad tiene un rol que cumplir. A nivel global, tenemos, si bien la gobernanza, lo decía Álvaro, global está sufriendo algunas crisis y hay que fortalecerla, pero tenemos algunas cuestiones que nos fueron marcando el camino y que hay que refortalecer y hay que ver cómo se redefine esa gobernanza, ¿no? Los políticos y acuerdos globales, que bueno, esta semana se siguen discutiendo en distintos ámbitos. Y hay muchos modelos y experiencias concretas con otro respeto de los bienes comunes, otro respeto de todas la interdependencia entre todos los componentes, de alguna forma por llamarlo, que integramos este universo, y que hay que seguir estudiándolo, hay que profundizar, hay que ver cómo seguimos adelante para dar más lugar a estos y que puedan desarrollarse. En esta mirada, desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, formamos parte de un programa nacional, una linda experiencia, una experiencia en red que fortalecía y ayudaba a trabajar a lo largo de todo el país. Más de 25 universidades fuimos trabajando en forma articulada desde 2011 a 2018, con la coordinación de la UBA de esto, con la coordinación
general del profesor Bernardo Klipper. Y en la Facultad de Ciencias Económicas continuamos con ese programa. Durante estos años se han formado con estrategias pedagógicas diferentes, formando en valores, con la enseñanza-aprendizaje vinculada, con la vinculación con el territorio, viendo distintos paradigmas, y se formaron alrededor de 150 alumnos y recién graduados de las distintas carreras de la facultad, pero también pensando en la interdisciplina, incorporando docentes, expositores y alumnos de otras unidades académicas de la universidad. Los chicos, los cursantes, además de formarse, tenían que involucrarse en el territorio, salir al territorio, generar diálogos, generar ideas de proyectos y plasmar esas ideas en proyectos, muchos de los cuales fueron después, a lo largo del tiempo, acreditados y continúan, algunos de ellos, después de muchos años, siendo ejecutados, ¿no? Aquí vamos a poner algún ejemplo de los mismos. Pensábamos que este programa, que era un programa optativo, un programa adicional, no generaba, digamos, créditos para la currícula, para graduarse, debería de alguna forma tener mayor incidencia en la currícula de la facultad, con lo cual generaron distintos seminarios de grado, esto sí, en forma optativa, pero ya conformaban parte de la currícula para graduarse de las distintas carreras. La cara humana de las ciencias económicas, a la nueva idea de la responsabilidad social, tienen en los últimos años, en los cuales formamos en las mismas temáticas, ya con una carga horaria menor, no exige el trabajo en terreno, este es optativo, incluyéndose en otros programas de extensión ya habilitados, y acá es más vinculado con lo cognitivo, pero bueno, con mucho trabajo también de experiencias. Los cursantes tienen que armar distintas monografías, investigaciones sobre distintas temáticas, ¿no? Alrededor de 170 alumnos cursaron este seminario desde 2016 hasta este año, y han hecho monografías o trabajos de investigación vinculados con los ODS, responsabilidad social, nueva gestión social, ambiental y económica responsable de las organizaciones, responsabilidad social universitaria, sector público, capital social, bienes comunes, distintos temas fueron investigados por los cursantes a lo largo del año en forma de trabajos individuales o colectivos. Y como decíamos, no podemos pensar solamente en la formación, y la formación creemos que es incompleta si no se involucra del hacer, ¿no? Generar un conocimiento profundo requiere, digamos, de alguna forma, de entender, involucrar también en los aspectos emocionales, en la aventura del conocimiento, en la aventura del aprendizaje, en la aventura del hacer en los territorios, en la capacidad de escuchar y aprender del trabajo con el otro, en el trabajo interdisciplinario, pero también incluyendo los saberes de la comunidad, los saberes populares, los saberes de los pueblos originarios. Por eso creo que es muy significativo que esto que en su momento se veía como alguna acción buena de la universidad, que hacía un concierto, una exposición o una ayuda a alguna organización de la sociedad civil, que tiene que estar debidamente integrado con la investigación y con la formación. En la experiencia esta la fuimos llevando, acompañados por todos los proyectos que además se llevan adelante por la Secretaría de Extensión de la Universidad, buscando esto de la integración y articulación con el sector público, privado, sociedad civil, en pos de contribuir al desarrollo local, integrando los saberes, fomentando la interdisciplina y la transdisciplina, como bien nos plantea Morín cuando nos critica la universidad o el sistema educativo separado por disciplinas, por sesgos, por hiperespecializaciones. Y bueno, como decíamos, con un diálogo permanente entre los distintos actores. Así se fueron desarrollando distintos proyectos, más de uno, digamos, ideado a partir de la iniciativa, de la creatividad, de la búsqueda de los cursantes del programa Amartya-Sen o de los seminarios, y otros por ahí por iniciativa de otros graduados o docentes, vinculados con los microcréditos, vinculados con herramientas para la economía social, vinculados con generar conocimientos para emprendedurismo a las personas que están privadas de la libertad, digamos, asociaciones con emprendedores, startups y distintas organizaciones, incluyendo esto con el conocimiento de asesoría que podían dar de alguna forma de trabajos disciplinarios de cursantes de esta casa de estudios y otra casa de estudios.
el aprendizaje para la inclusión, los ODS movimientos articulados con empresas de la región, construyendo redes con población de la tercera edad, armando paseos de economía social y articulando con distintas facultades de la casa de estudio, de la universidad. Bueno, mi vida, mi proyecto, digamos, tratando de generar proyectos digamos, de vida a muchachos que están terminando la escuela secundaria y todavía no tienen claro cómo pueden ser, tratando de generarle luces de conocimiento necesario para articularse y seguir los estudios superiores en la universidad, o oficios, o emprendedores, o dándoles herramientas para el mundo del trabajo en relación de dependencia. Bueno, así distintos proyectos se fueron generando y fueron trabajándose a lo largo de estos años en forma articulada de estos programas y la Secretaría de Extensión. Como reflexiones finales para pensar en estos 20 minutos que Juan Pablo me planteaba, la humanidad enfrenta un gran desafío, ¿no? La pandemia, la guerra ha agudizado la desigualdad, ha agudizado el hambre, ha agudizado los problemas, ha agudizado las dificultades de la gobernanza global. Tenemos una crisis, después de una crisis, después de una crisis, y cada una de estas crisis, en sus distintas dimensiones ambientales, sociales, de salud, social, financiera, geopolítica, está relacionada con la otra. Tenemos que darnos cuenta que está todo íntimamente relacionado, tenemos que trascender las miradas hiperespecialistas, hiperespecializadas, que miran la realidad con una simpleza que no alcanza a comprenderla. Tenemos que aumentar la capacidad de comprender la complejidad, de comprender la interdependencia. Y en este contexto las universidades, y fundamentalmente las públicas, pero bueno, creo que todos, pero bueno, por lo menos las públicas no tengo ninguna duda, tengo mi mayor experiencia docente, está como docente de educación simple, está en la universidad pública, así que no puedo hablar mucho de otras, tiene un rol fundamental, ¿no? Decíamos que hay que tratar de comprender digamos, los errores paradigmáticos, los paradigmas que están vetustos, que tenemos que reflexionar, no con dogmatismo, pero sí con mucha pregunta y con mucha escucha y con mucha interpelación mutua, para darnos cuenta de que tenemos que revisar muchos de estos fundamentos, ¿no? Y tratar de encontrar, dar lugar, estudiar mejor muchos de los fundamentos, ¿no? Álvaro nos hablaba de conocimientos de la doctora Austro, que ya tiene muchos años, y bueno, yo nunca lo estudié en la facultad como alumno, ¿no? Después, por algún interés propio, me acerqué un poquito a leer algo sobre el tema, ¿no? Pero no está incluido en la currícula, y así tantos temas, ¿no? Tenemos que encontrar la forma de profundizar la interpelación mutua de los conocimientos que estamos utilizando para la investigación, para la formación, ¿no? Los actores fundamentales con más poder en la toma de decisiones a niveles gubernamentales, de la sociedad civil, de las empresas, de los organismos multinacionales, digamos, han sido formados por universidades públicas, ¿no? Y las decisiones que están tomando creo que están lejanas a tener impacto en el corto plazo para encontrar otra forma de organización social, otra racionalidad económica, social, humana, ¿no? La experiencia que hemos desarrollado en el PAS, programa Martesel, el seminario, creemos que ha tenido algún aporte, ha interpelado a otros, ha sumado a actores, ha sumado involucramiento con el territorio. Pero obviamente es escasa, no es suficiente, ¿no? Hemos acompañado iniciativas de la facultad, de la universidad, pero creemos que hay que seguir trabajando mucho en este sentido, ¿no? El trabajo en red y la cooperación, celebro este congreso, celebro la regla latinoamericana de la economía de Francisco, son caminos que hay que seguir explorando, ¿no? Y creemos claramente que la sociedad nos interpela, los estudiantes, los jóvenes tienen mayor conciencia que las personas de mi generación, ¿no? Tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que darnos lugar a nuevos aprendizajes, tenemos que darnos lugar a replantearnos y, bueno, y acompañar a los jóvenes a darle más lugar, más protagonismos en esta aventura, en este desafío. Bueno, gracias por el tiempo, gracias por la posibilidad de exponer nuestra experiencia.
Muchas, muchas gracias, maestro Ricardo, bueno, por su ponencia, por todo lo que nos comparte, sobre todo el ver el impacto en la realidad, no solamente quedarse en el estudio, no solamente quedarse en la reflexión, sino realmente, como pide el Papa Francisco, poner mente, corazón y manos. Sobre todo manos, entender los problemas y poder resolverlos. Estamos llegando ya al final de este espacio. Simplemente pues los invito a todos estos temas de los que nos hablan tanto el maestro Álvaro como el maestro Ricardo, pues poder reflexionarlos en cada una de las mesas en los espacios y las mesas pues de diálogo que tendremos pues en los hubs o las sedes locales. Pues pensar, digo, creo que nos dan muchos temas para reflexionar, pensar no solamente en los problemas y en las soluciones, no como algo público o privado, sino como algo común. Los problemas los tenemos comunes, las soluciones también las debemos tener comunes y debemos pensar, hacer análisis, evaluación y ejecución dentro de, precisamente como en lo común, la comunidad. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y bueno, pues ya volvemos al espacio común con Cristian y con Ana. Bien, muchas gracias Juan Pablo, Álvaro, Ricardo. Sin duda aportes fundamentales para continuar construyendo la economía de Francisco. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar, los convocamos a las 14 horas, ¿sí? Que vamos a tener la mesa redonda de finanzas y humanidades. Así que, bueno, por favor quédense atentos ahí a la conexión, 14 horas. Muchas gracias. Quédense atentos a la conexión de